título de la conferencia es El desorden de los tiempos y la va a impartir Luis Fernández Galiano, que es arquitecto, catedrático de proyectos arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y es desde el año 1985 director de dos de las revistas más importantes en el ámbito disciplinar de la arquitectura, como son AV y Arquitectura Viva. Luis Fernández Galiano también ha sido responsable de la página semanal de arquitectura del diario El País desde 1993 hasta el año 2006 y actualmente sigue colaborando en la sección de opinión de este diario. Miembro de la Real Academia de San Fernando, de la Real Academia de Doctores e International Fellow por arriba de Londres y también es y ha sido profesor en Yale, en Harvard, en Princeton. Ha participado como jurado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en los premios Mies van der Rohe, en concursos internacionales en Europa, América, Asia, como en la Biblioteca Nacional de México o en el Museo Nacional de Arte en China o en la Biblioteca Nacional de Israel. Ha sido también comisario de numerosas exposiciones, como por ejemplo una que se ha desarrollado en Tokio y en Madrid, que se llamó El Espacio Privado, Eurasia Extrema, o de una exposición junto con Norman Foster, que se llamaba Jean Prouvé, La Belleza Fabricada. En sus libros, ha escrito varios libros relacionados con la arquitectura, entre los que destacan por la Quimera Moderna, El Fuego y la Memoria, o Spain Builds, que ha sido traducido al inglés y también al chino. Para la Escuela de Arquitectura de Málaga y para la Universidad de Málaga es todo un privilegio poder contar con su presencia aquí, también dentro de los actos que la escuela viene conmemorando con motivo del 10º aniversario de su creación. Así que, sin más, muchas gracias por su presencia. Este 10º aniversario de la escuela, que pusiste en marcha un grupo de pioneros, ¿no? Y ahora llegáis ya a su primera década, ¿no? Es fenomenal y es un motivo de celebración y de alegría. Hoy voy a hablarles sí del desorden de los tiempos, pero desde la arquitectura. Inevitablemente, como arquitectos, pensamos que la arquitectura refleja un poco el mundo en el que vivimos y que ese desorden de los tiempos se evoca también o se refleja en la manera en que construimos los edificios y las ciudades. Pero al mismo tiempo quiero decirles que no tenemos que exagerar, que vivimos un tiempo difícil, un tiempo de crisis, pero en 1940 en Londres estaban peor. Esta imagen de la Holland House de Londres destruida por las bombas alemanas está tomada por la propaganda británica, porque estos señores que con bombín... Vamos a intentar apagar las luces del escenario, si son tan amables. Estos señores que con bombín fingen seguir consultando los libros, realmente están transmitiendo un mensaje. Y el mensaje es, no podrán con nosotros. Pueden seguir cayendo bombas sobre Londres, pero la ciudad continuará su vida. Y era un momento dramático para la civilización. Ahora contemplamos esto como historia antigua, ¿sabes? La Segunda Guerra Mundial, sabemos quién la ganó, cómo se desarrolló, pero en aquel momento los habitantes de Londres vivían bajo la angustia de no saber qué iba a ser de su futuro y de sus vidas. Y sin embargo, pues fabricaban estas fotografías para mostrar ese deseo de resistencia. Y eso quiero acompañarlo de otra imagen, y son dos imágenes que quiero que mantengan ustedes en su retina durante toda esta conversación, que es la de André Malraux. André Malraux, un gran intelectual, escritor, participante en la Guerra de España, al frente de una escuadrilla de cazas, y después ministro de Cultura del general de Gaulle, aquí delante de uno de sus libros que, como saben, era también un gran crítico de arte, y los libros querían reflejar el mundo en el que vivía a través de las imágenes. Decía que la fotografía era un grandísimo hallazgo, era algo que nos permitía recuperar los tesoros culturales de otro tiempo a través de las imágenes en la placa fotográfica,
Y entonces buena parte de sus libros de crítica de arte, en el fondo son colecciones de imágenes a través de las cuales él quería recoger algo de ese naufragio de la historia, ¿no? ¿Qué es lo mejor que hemos hecho los humanos? Él, que había vivido en un tiempo de crisis, decía, pues estos son los restos del naufragio. Y aquí los expongo en mi biblioteca ya en el año 50, en París, después de haber atravesado por estas convulsiones históricas. Convulsiones históricas incomparablemente más difíciles que las que vivimos ahora. Y con las cuales yo querría que nos situáramos. Entonces ven a esos señores mirando libros, a Malraux con su libro deshojado en fotos, para simplemente recordarnos a todos que vamos a hablar con palabras, pero vamos a estar siempre respaldando esta conversación con imágenes. Los arquitectos tenemos esta especie de vicio de la mirada. El testamento de Le Corbusier, quizá el más grande arquitecto del siglo XX, decía: la arquitectura es un oficio humilde, exige tenacidad, exige humildad. Y decía, somos como burros dando vueltas a la noria. Pero luego añadía, pero burros que ven. Y los arquitectos sentimos que efectivamente a través de la mirada y a través de las imágenes podemos interpretar el mundo y dar cuenta de él de una forma distinta, y quizá ver cosas que otros no ven. Así que me van a disculpar si en esta conversación, pues sobre todo son las imágenes las que nos acompañan en nuestro recorrido. Y he hecho un poco como Rauschenberg en los archivos del Miami Herald, que lo ven aquí, buscando fotos para aquellos cuadros suyos de un cuarto de milla, ¿no? Y los traigo aquí ante ustedes un poco con el mismo sentimiento de pudor que los visitantes de la exposición de Marina Abramovic-Ulay inevitablemente tenían cuando debían entrar en la galería rozando los cuerpos desnudos de los artistas. Porque cualquier comunicación al final es un deporte de contacto. No es simplemente la transmisión de unas ideas, es la transmisión de unas experiencias que apelan tanto a la inteligencia como a las emociones. Y al principio de todo quiero exponer mi punto de vista. Es verdad, vivimos tiempos caóticos, pero espero expresar aquí mi convicción de que debemos enfrentarnos a ellos para crear islas de orden. El caos ha llegado a ser muy sexy. Aquí ven ustedes esta imagen, este es un perfume de Donna Karan, que en el momento en el que el desorden era, digamos, más glamoroso, pues le pareció razonable dar a uno de sus perfumes el nombre de Chaos. Pero el caos no es siempre grato, no es siempre sexy, como en estas imágenes que remiten con esos fondos geológicos a el mundo de los años 60. Hoy la arquitectura está experimentando ese retorno a los 60, esa vuelta a los años 60, en lo que tuvieron de fractura de un universo convencional. Y estamos viendo que arquitecturas de entonces, como las de André Bloch, pues vuelven a hacerse hoy. Y que entonces encontramos arquitecturas como las de Saarinen, pues las hace Zaha Hadid hoy en Roma, las esculturas, no sé si llamarlas todavía arquitecturas o esculturas, ¿no?, de Kisler, este gran teatro, ¿no?, que pueden ver la escala por el personaje que aparece ahí pequeñito, y que solamente llegaron a ser utopías de los 60, hoy somos capaces de construirlas, primero con los ordenadores y después en la realidad, como en esta imagen de estos almacenes Selfridge de Future Systems en Birmingham, ¿no?, o en esta imagen de Peter Cook, una obra de Peter Cook, un centro cultural y de arte en la ciudad de Graz, o incluso en objetos tan descomunales y tan insólitos como este museo de Mayansong en China, cerca de la frontera con Mongolia. ¿A qué se debe esta especie de invasión de bultos informes que carecen
que tiene esa voluntad de manifestar su condición caótica en la arquitectura contemporánea. Me van a permitir que haga una pequeña broma. Este que ven ustedes aquí es el pez bulto. Seguramente no lo conocen, pero se ha hecho famoso porque una organización dedicada a defender los derechos de los animales feos, porque decían, claro, es muy fácil defender al tigre o al panda, a todo el mundo le gustan los tigres o los pandas, pero oye, ¿y qué pasa con los animales feos? Nadie los protege, se van a extinguir. Así que hicieron un concurso para ver cuáles eran los animales más feos del planeta, con el propósito benemérito de proteger a los animales feos, y el que resultó más feo de todos fue este pez bulto, que efectivamente es horrible. Entonces, ¿cómo, si nos parecen horribles, cuando preguntamos a la gente, los arquitectos los evocamos con nuestros edificios? Algunos de ustedes habrán visto, pero ya en la televisión o cuando ponen películas antiguas, la primera película que intervino como protagonista Steve McQueen, que se llamaba The Blob, es decir, el bulto. Y los que la hayan tenido ocasión de verla sabrán que el bulto era una cosa que venía de otro planeta y que era monstruosa y terrorífica. Y la gente verdaderamente, pues, era una película de terror, ¿no? Entonces, si los bultos son feos y producen terror, ¿por qué los construimos? ¿Qué nos está pasando? Pero junto a esto, claro, pasan otras cosas. Es verdad que tenemos esta epidemia casi vírica de bultos, pero estamos haciendo de arquitectura que ya no es de bultos, sino de catástrofes. En la Bienal de Venecia de hace como 15 años, que se celebró bajo un lema muy revelador. El lema era el arquitecto como sismógrafo, entendiendo que el arquitecto tenía que ser como una aguja temblorosa que refleja las convulsiones del mundo. Y si el mundo es convulso y caótico, tiene que hacer una arquitectura convulsa y caótica. Pues bien, en aquella Bienal de Venecia, el comisario del pabellón japonés, Arati Sozaki, lo llenó de fotos de un terremoto que recientemente había devastado una provincia de su país, destruyendo ciudades, vidas humanas, para explicar, oiga, es que a veces esos terremotos no son metafóricos, son reales. ¿Cómo podemos pensar que la arquitectura tiene simplemente que expresar el espíritu de los tiempos? Tiene que reparar esas ciudades y esas vidas interrumpidas. No puede ser simplemente una aguja temblorosa que tiembla con los tiempos. Pero eso no ha sido atendido por muchos y hemos visto arquitecturas que han evocado efectivamente terremotos, como esta de Peter Eisman en Japón, otras accidentes ferroviarios, como la de Libeskin a la derecha, otras también el propio Libeskin, de nuevo otro accidente ferroviario, esta vez todavía más catastrófico, a veces catástrofes náuticas, como el Guggenheim bilbaíno, que también en sus formas alabeadas pues habla de esas circunstancias, o con el propio Frank Gehry, ¿sabes?, estos conjuntos de edificios que evocan las formas un poco pues tormentosas, ¿verdad?, de una voladura. Entonces pueden pensar que son accidentes sin importancia o edificios extravagantes, pero hubo un momento en que se me encendió una luz. La ETA puso una bomba que en una sede bancaria en el año 2008, y los dos periódicos más difundidos de Madrid dieron la misma foto y con el mismo pie, que si me permiten les voy a acercar. Estado en que quedó la sede de la Caja Vital en Vitoria tras el atentado. Los que de aquí sean arquitectos se han dado cuenta que el periodista no había entendido nada, porque esas formas aparentemente caóticas las había hecho el arquitecto. O sea, no había sido la bomba de la ETA. Y sin embargo, los dos periodistas de dos medios reconocidos, al ver esta arquitectura, llegan a la conclusión de que sin duda, ¿sabes?, eso no lo puede haber dibujado, ¿sabes?, un arquitecto racional, y solamente lo ha producido la explosión misma. Así que como Buster Keaton en One Week
donde, como saben los que sin duda habrán visto la película, un rival amoroso le mezcla las instrucciones de esa casa que compra por correo y cuando la monta esto, que ahora decimos, ¡ah, qué bonita casa deconstruida! Pero en realidad Buster Keaton tenía razón. Buster Keaton, cuando hizo esto, se pone delante, se rasca la cabeza y dice, algo ha ido mal. Algo ha ido mal. Efectivamente, algo está yendo mal en la arquitectura y en el mundo. Y ese algo que está yendo mal, yo quería solamente recoger de qué manera incluso las reacciones de desconcierto a veces o de indignación otras de la ciudadanía han acabado, digamos, muchas veces de maneras inesperadas y no siempre fructíferas. Como saben, el movimiento del 11M, que surgió en Madrid en la Puerta del Sol, pero quizá la imagen más emblemática es justamente esta de Sevilla, que eligieron esas formas tempestuosas debajo del cual reunirse, ¿verdad?, pues para expresar lo que está mal en el mundo. Ese movimiento, sin embargo, había nacido, como saben, en la Puerta del Sol, madrileña, con los indignados, y se trasplantó a América, aunque ellos aseguran que lo inventaron, lo de tomar Wall Street, y como ven ahí, digamos, el Occupy Wall Street Movement goes worldwide. Entendieron que cuando había llegado a Wall Street realmente ese fue el segundo nacimiento de ese movimiento de indignados y se extendió por el mundo. Se extendió por el mundo y llegó a coincidir con lo que hemos llamado la primavera árabe. Después de la Puerta del Sol y de Wall Street, pues la Plaza Tahrir empezó a ser la protagonista de lo que pensábamos que era un cambio y una transformación enormemente positiva de ese mundo que está al otro lado del Mediterráneo. Por desgracia, no ha sido así. Ese movimiento impulsado en buena medida por las redes sociales, pero que al final requería la presencia física de la gente en las calles y en las plazas, pues ha acabado, como saben, de forma dramática. Prácticamente solamente Túnez y a medio gas conserva, ¿sabes?, esa chispa de esperanza, y en el resto de los países árabes esa primavera pues ha descarrilado hasta el punto de que ahora nuestra preocupación, como ha expresado usted antes, hablando de las mujeres africanas, es el surgimiento del Estado Islámico. El Estado Islámico que no está solamente en Irak y Siria, está en Libia. Está al otro lado, en Libia, un Estado fallido con 2 parlamentos y 2 gobiernos y multitud de grupos armados que ayer ya lo veían, ¿no?, que ya incluso son capaces de enviar misiles para derribar barcos, ¿no? Y un Estado Islámico, además, que de forma muy deliberada, como en estas imágenes de Palmira, su última adquisición, que todavía no han demolido, pero que sí la han usado, digamos, como telón de fondo para estas ejecuciones masivas hechas por niños, por adolescentes, ¿no? Y ustedes pueden pensar, ¿esto a qué obedece? Bueno, ellos lo han teorizado muy bien, es decir, que Abu Bakr Nicht, que fue escribió en 2004 un libro importante que se llamaba La administración del salvajismo. La administración del salvajismo, donde él remitía un poco sobre todo los escritos del siglo XIII, del fundador del wahabismo, y que explica cómo solo a través del pánico que causa el salvajismo puede llegar a imponerse una nueva idea político-religiosa. Esto ahora lo vemos con sorpresa, ha surgido casi delante de nosotros, y esa base territorial que Al-Qaeda y otros no tuvieron, la tiene ahora el Estado Islámico. Y eso en un contexto, permítame que les diga, de desgobierno internacional. Las Naciones Unidas no han logrado intervenir en ninguno de los conflictos que ha habido desde el final de la Guerra Fría. La Organización Mundial del Comercio no cierra ningún gran acuerdo desde el año 94. El G20, que se pensó que podría ser, digamos, la sede de la gobernanza mundial, está también en crisis, ¿no? Las instituciones de Bretton Woods, que se crearon en el año 44 para administrar la economía, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, están ahora mismo profundamente desprestigiadas. Es decir, hay una crisis de la gobernanza, de lo que antes se llamaba el consenso de Washington, de carácter neoliberal, y que ha entrado en crisis profundísima, ¿no?
Y entonces esta crisis ahora la estamos viendo en la forma de inmigración masiva que llega a nuestra frontera sur, ese bajo vientre de Europa, con esas imágenes atroces de inmigrantes que vienen de Libia, que vienen de Siria, y a los que tantas veces contemplamos con absoluta indiferencia, ¿no? Como muestran estas imágenes de los golfistas junto a la valla de Melilla. La crisis migratoria, la crisis de gobernanza, la crisis del Estado Islámico y, por si no fuera poco, todo eso, las crisis ya dentro de la propia Europa, como la crisis de Ucrania, donde de nuevo la plaza Maidán se convirtió en otra referencia de unos movimientos que al final han terminado, como todos ustedes saben, de forma dramática y sin que nos permitan alumbrar una esperanza acerca de un mundo mejor gobernado. Y sin ir más lejos, ya esta última crisis griega, que es solo una manifestación, una más, ¿no?, de la crisis de la moneda única y de las dificultades de articular unos mecanismos para que a una moneda única le hiciéramos corresponder una hacienda única. En su momento los europeos, cuando la fundaron, es verdad que sabían que era una moneda que estaba mal hecha, claro que sí lo sabían, pero confiaban que, como todo en Europa, ¿sabes?, se haría un poco a retazos. Lo que ocurrió es que, como llegó el momento de hacerla, estábamos en el año 2008 y entonces habían cambiado completamente el soporte político de la construcción monetaria, y no pudo hacerse. De manera que los griegos ahora, en otra plaza, la plaza Sintagma, que también han visto continuamente las noticias, pues han pasado de la euforia y de la protesta a la resignación y a la melancolía, ante un mundo que sabemos mal gobernado, o peor que mal gobernado, que sabemos carente de gobernanza global. Vivimos en un mundo que efectivamente se ha entregado, ¿sabes?, a un caos global del que solamente se salvan islotes de sensatez en un sitio u otro. Y yo ante esto, a veces les pongo a mis alumnos este cuadro de Bruegel, que es la batalla entre el carnaval y la cuaresma. Durante mucho tiempo los europeos hemos vivido una situación de una prosperidad y de un privilegio extraordinario. Disfrutábamos no solamente de prosperidad económica, de libertad política y de paz física, vamos, en ausencia de conflictos. Esto es algo rarísimo, en la historia es algo que se ha dado muy pocas veces y que es muy frágil y que hay que cuidarlo. Y sin embargo los jóvenes lo dan por garantizado. Piensan que todo esto viene de serie. Es decir, que la paz, la prosperidad y la libertad son cosas que no hay que construirlas porque ya están y estarán siempre. No es verdad, y están cada vez más amenazadas y más en riesgo. Por eso digo, cuando pongo ese cuadro de Bruegel, hemos vivido una etapa de carnaval, pero seguramente debemos de pasar a una cuaresma, y esa cuaresma muchas veces la ofrece la arquitectura con su orden físico, la voluntad, digamos, de construir marcos para la vida social, es lo que hace que la arquitectura no se limite solamente a expresar que el mundo es caótico, haciendo arquitecturas caóticas, sino por el contrario, que procure orquestar nuestra vida colectiva, creando recintos de orden y recintos de sensatez. Y entonces me van a permitir que a esta descripción, a lo mejor un tanto pesimista, de la crisis económica y política en que vivimos, en fin, la complemente con una pequeña mirada al planeta, porque se corresponde también con una crisis ecológica vinculada al agotamiento de los combustibles fósiles y al cambio climático. Entonces me van a permitir que, enmarcando como estos dos jóvenes rumanos, arquitecto e historiador del arte, que se llama a sí mismo Subreal y que entrevistan las ciudades, aquí están entrevistando a Viena, simplemente marcándolas, me van a pedir que yo enmarque el planeta con la lente de Giga Bertov y intente entrevistar al planeta para saber, digamos, en qué momento estamos. Y el momento en que estamos es un momento inevitablemente bajo
esa especie de gran realidad que lo tapa todo de la crisis económica que se despertó, como saben ustedes, a partir del año 2008 y que aquí llegó el 2010-2011 con especial fuerza y que ha hecho que no veamos otra cosa. O sea, la salud del planeta ha sido desplazada a un segundo término por la salud de las economías y la salud de las monedas. Sin embargo, el planeta está en un momento complicado. Es verdad que hemos usado o que ocupamos buena parte de las zonas templadas. Aquí lo ven a través de esta foto, digamos, nocturna. Las zonas iluminadas son las zonas habitadas, a fin de cuentas. Hemos ocupado buena parte de los mares. Esta es una representación de todos los barcos que en un momento dado están surcando los océanos. Hemos usado también buena parte del espacio aéreo. Estos son los aviones que en cualquier momento están en los cielos del mundo, y hasta el espacio exterior, como podemos ver en esta representación, donde toda la basura espacial está, bueno, cambiado un poco de escala para que pueda verse, pero mostrando cómo el espacio exterior hoy es también algo profundamente afectado por la actividad humana. Y claro, es verdad, estamos experimentando un proceso de cambio climático, un proceso de desertización que ha hecho de algunos mares interiores que se reduzcan dramáticamente, y esto está ocurriendo en nuestra generación. No es una cosa que haya ocurrido en 300 años, ha pasado en 15, ¿no? Con elementos también que algunos pueden decir que son positivos. Bueno, efectivamente, el proceso de cambio climático está abriendo nuevas rutas que antes no estaban disponibles por sobre todo el casquete, el Atlántico, vamos, el océano glacial ártico, ¿no? Que cada vez es más fácil, durante más meses puede recorrerse, y entonces se crean, digamos, nuevas oportunidades que van, digamos, inseparablemente unidas a los nuevos riesgos. Pero todo esto es en el marco de lo que me atrevo a llamar, pues, una especie de crepúsculo de los combustibles fósiles. Un crepúsculo que ahora ha sido también de nuevo desplazado a un segundo plano por el surgimiento del fracking. ¿Sabes? El fracking ha hecho que los Estados Unidos ahora mismo sean exportadores netos de petróleo, y han cambiado la geopolítica del mundo. Ya no es tan importante para Estados Unidos controlar el Golfo Pérsico, porque ellos con el fracking se han hecho autónomos, y sin embargo, en el conjunto del planeta debemos de enfrentarnos a la realidad de que los combustibles fósiles tienen una fecha de caducidad, que estamos consumiendo unos depósitos que no pueden reemplazarse. Mi generación lo vivió de manera muy nítida con las dos crisis del petróleo del 73, 74 y del 79. Yo terminé la carrera en el año 73, justo con la primera crisis del petróleo. Entonces, claro, los arquitectos de mi edad, pues obviamente solamente podíamos pensar la arquitectura en función de la carestía energética, ¿no? Y efectivamente muchos de nosotros, pues en sintonía con estas visiones entonces de los movimientos contraculturales, en este caso británicos. Ven aquí este cartel que dice "Bienvenido a la tierra libre de Albión". Pensábamos que ese retorno a la naturaleza, que esa nueva empatía con el mundo natural era capaz, digamos, de rescatarnos de esta dependencia extrema de los combustibles fósiles. Sin embargo, ya entonces, ya en aquellos años 70, tuvimos nuestra réplica en otros dibujantes que de manera más sensata decían "bienvenido al mundo real". Esa huida elegíaca, ¿verdad?, a ese mundo de granjas con colectores solares no es verosímil. Al final hay que reconciliarse con las ciudades reales, con la electricidad, con la necesidad de comprender que este es el mundo en el que debemos de trabajar. Y yo por entonces escribí un libro, El fuego y la memoria, donde justamente hablaba sobre arquitectura y energía, y entendía que, y lo llamaba el fuego y la memoria. El fuego, claro, era la energía, y la memoria era lo existente, la importancia de que lo existente, de que esa ciudad y esa arquitectura que heredamos de las generaciones anteriores se entienda como energía acumulada, energía, digamos, depositada, que debemos de rentabilizar. Hoy, de nuevo, estas ideas que luego con el abaratamiento de la energía perdieron vigencia, vuelven a ser importantes. Y de nuevo nos enfrentamos a lo que sí me atrevo a llamar, que es eso que antes he llamado el crepúsculo de los combustibles fósiles, que tienen
nosotros lo veíamos sobre todo como una oportunidad para hacer mi primera casa. La primera casa que hizo fue una casa solar, claro, como correspondía. Entonces lo entendíamos para poner más cacharrería de carácter ecológico en las casas, ¿no? Y no comprendíamos entonces, estoy hablando de los años 70, el elemento esencial. Y es que el elemento esencial del consumo energético no es la arquitectura, es la ciudad, es el urbanismo. Estas dos imágenes, la de arriba la reconocen enseguida, son Los Ángeles, esta extensión infinita en mancha de aceite, pero la de abajo es Madrid. Hoy lo que los americanos llaman el sprawl y los latinoamericanos con más gracia le llaman el desparrame urbano, ya no es un fenómeno americano, es un fenómeno europeo, asiático, africano, ocurre por doquier. Y ese es el elemento fundamental que genera, digamos, los combustibles fósiles. El desarrollo, digamos, de baja densidad con la necesidad de infraestructuras, de transportes, tanto la creación de las infraestructuras para vivir dispersos, como el mantenimiento periódico de estos sistemas es lo que se ha revelado como insostenible. Y esto lo sabía ya Le Corbusier, cuando hacía este dibujito de abajo y decía, la casa un sueño. Sí, pero multiplicado por 2 millones, una pesadilla. Las casas siguen siendo un sueño. Es difícil no soñar con una casa. Pero la casa multiplicada indefinidamente y ocupando todo el espacio disponible es una pesadilla. Es una pesadilla, y esto lo hizo bien un arquitecto holandés cuando en Holanda se lanzó un plan para hacer 800.000 viviendas unifamiliares. Y entonces en una galería de arte llenó todo el suelo con 800.000 maquetitas de casas diciendo, este va a ser el territorio de Holanda. ¿Queremos esto? ¿Necesitamos esto? Pero claro, cuando los arquitectos defendemos Benidorm o defendemos la densidad, nos miran con perplejidad. Dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo defiende usted Benidorm? ¿Cómo dice usted que el cemento es más ecológico que el césped? Sin embargo, Mario Gaviria, el sociólogo que primero estudió Benidorm, ha propuesto a Benidorm como patrimonio de la humanidad. Y yo le apoyo porque es la única ciudad creada después de la Segunda Guerra Mundial que ha tenido éxito. Es una metrópoli turística que funciona los 12 meses del año y con una capacidad, ¿verdad?, con unos índices de repetición de visita formidables. Ustedes aquí han estudiado el turismo en uno de los grupos, ¿no? Benidorm es un ejemplo a seguir, es un ejemplo formidable. Y algo más, el 80% de las camas son propiedad de gente de Benidorm. Consiguieron, digamos, desde los años 50, crear una ciudad sostenible. Y ahí la base, como siempre, es la densidad. La densidad que también crea riqueza urbana, crea, digamos, un sitio vibrante, al que a la gente le gusta repetir. Frente a eso, las extensiones indefinidas son atroces. Los arquitectos siempre usamos la Torre de Babel como emblema de nuestro gremio, ¿no? Pero hoy nuestra Babel, la que nos amenaza, es una Babel horizontal. Esta Babel horizontal que se extiende por el territorio y lo consume todo. Hemos llegado a pensar que nuestros únicos lugares de encuentro van a ser los centros comerciales rodeados de hectáreas de aparcamiento, ¿no? Y que el coche y la casa, si a esto le llamamos casa y a esto le llamamos ciudad, van a ser los protagonistas de nuestro mundo. ¿Esta es nuestra única alternativa? A veces, cuando los vemos en estas fotos aéreas, esta organización urbana más tiene aspecto de una placa, vamos, de un crecimiento vírico, ¿no? Es más bien, digamos, la edificación. Claro, es verdad que esto es un poco demagógico porque es un parque de caravanas, ¿no? Así que tampoco hay que exagerar, donde viven los más pobres, ¿no? Pero sí es cierto que la arquitectura ha llegado a convertirse en un virus para el planeta, cuando se extiende de esta forma desagregada. Y sin embargo esto lo inventamos los arquitectos modernos. O sea, no piensen que los parques de caravanas son solo... No. Fuller, seguramente uno de los más visionarios arquitectos modernos, pues creó esto que ven aquí, ¿no? Apenas un recinto metálico, y allí la estructura de la familia tradicional, en el que el varón se despide para irse a ganar el sustento y la señora con la niña sonriente y la muñeca se quedan en casa. Pero está hablando de la anticiudad. Está hablando solamente de un objeto junto a muchos otros objetos. Y sin embargo, claro, ¿cómo no decirlo? Las casas son maravillosas, las casas son un sueño. Estas casas de los años 50 en California,
¿sabes? Que le usaban, la casa de los Sims usada, ¿verdad?, como escenario para los desfiles de modas de entonces y la presentación de la moda, o esta casa de Pierre Koenig, donde el arquitecto se fotografía con una modelo, ¿sabes?, para darla a conocer, ¿no?, una de las case study. Claro que son bellísimas, que son un sueño, pero es un sueño que es también una pesadilla. Y lo mismo que el automóvil es fantástico, la casa es fantástica, pero la multiplicación de automóviles y casas lo que crea son ciudades inhabitables. Y muchas veces ciudades inhabitables porque se fragmenta lo que la ciudad tiene de más importante, que es la relación entre la gente. Mire usted esta familia, almorzando al borde de la autopista, ni siquiera se miran unos a otros. Esta especie de anomia creada por la fragmentación de la ciudad es lo que hace 15 años representó muy bien la película American Beauty. Aquí ven a Annette Bening sosteniendo una rosa de una variedad que se llama precisamente American Beauty y que tenía dos características, que son las del suburbio americano. No tenía espinas, pero tampoco tenía olor. Los nuevos urbanistas quisieron, digamos, pasar de la urbanización tradicional, esta que ven aquí en la parte superior, a la que ven en el show de Truman, que usó una Celebration, una Seaside, una de las ciudades creadas por estos urbanistas, que lo único que hicieron fue aproximar las casas un poco más, pero con una densidad absolutamente insuficiente para llamarla urbana. Y ustedes pueden pensar, bueno, esto son cosas americanas, esto pasa allí, aquí es distinto, nos gusta a todos vivir en pisos, no en chalés, tal. Y sin embargo, no es así, tiene que viajar a la periferia de cualquier gran ciudad europea o asiática o africana. Casas y casas y casas y casas. Esto es efectivamente American Beauty, pero eso no, esto está en Moscú, así que Russian Beauty. Esto está en Shanghái, así que Chinese Beauty. No, está por doquier. Y muchas veces esta imagen, que es la imagen, digamos, con la que se difunde en los medios, realmente oculta esta otra realidad, que es como son con mucha mayor frecuencia, ¿sabes?, estos desarrollos inmobiliarios. Es decir, que no son verdes, sino marrones. Y la casa además se presta a todas las atrocidades. Déjenme que les cuente una anécdota. Cerca de mi casa en Madrid, yo pasaba por delante de estas viviendas y claro, pues como arquitecto me sentía conmovido por la elegancia de la estructura, ¿sabes?, esa delgadez de la estructura y de las losas, esos cortes rectangulares o circulares. Decía, vamos a ver, aquí va a aparecer algo como esto de las casas de California, ¿no?, como las case study, hasta que un día, pasando por allí, comprendí que eran solamente el soporte de algo muy distinto, que eran solamente nada más que un andamiaje para colocar otra cosa muy distinta. Y claro, ustedes pueden decir, bueno, pues como estos tantos, ¿no? Pero este tenía moraleja. Y la moraleja estaba en estos dos letreros que ven aquí, simultáneos, y que ahora les acerco un poco más. Dos letreros que hablan de dos mentalidades. Por un lado, a la derecha, el constructora continental, con esa regularidad geométrica y ese orden propio del que tiene que producir algo, ¿no? Pero al lado, el promotor, que lo que tiene que vender son sueños, tiene que vender fantasías, tiene que apelar, ¿sabes?, al deseo de estatus o a la imaginación de la gente, ¿no? Y entonces esos dos agentes, el constructor y el promotor, tienen lógicas distintas que en ocasiones llegan a cristalizar en una buena obra de arquitectura, pero que en otras, como en esta, quedan ridículamente esquizofrénicas, ¿no? Un día al pasar por allí dije, ahí va, viendo el cartel del promotor cubierto con esta lona azul que decía se vende inversor oportunidad, pensé, bueno, estamos perdiendo la guerra, pero hemos ganado esta batalla, ¿no? Una cosa tan horrible, ¿sabes?, no podía tener mercado. Y entonces eso me llenó de satisfacción, pero en fin, fue una satisfacción breve y tengo que hacerles apurar la copa hasta las heces porque al poco tiempo hubo un inversor que lo compró y las llegó a completar y así están hoy felices, digamos, viviendo en esa ciudad Potemkin, ¿verdad?, de falso clasicismo. Claro, los arquitectos tenemos también nuestros mitos y nuestros héroes, ¿no? Y uno de ellos es Gary Cooper en The Fountainhead, la película que se hizo sobre el libro de
de Ayn Rand, donde el arquitecto, como ven aquí a Gary Cooper, posa frente a su edificio de una exactitud matemática y se enfrenta a los promotores que lo que quieren es colocarle cosas delante. Justamente lo que hemos visto en el ejemplo anterior. Le quieren colocar un pórtico, le quieren colocar, ¿sabes?, una fachada con ventanas regulares, ¿no? Y entonces el arquitecto, indignado, la retira para preservar esa perfección de la idea. Y sin embargo, los promotores han ganado la batalla. Esto lo hicieron unos jóvenes berlineses para explicar lo que había sido la normativa de Berlín. La normativa de Berlín establece unos códigos. Todos los nuevos edificios tienen que estar hechos con fenestración regular y con fachadas en piedra, ¿no? En teoría, la libertad del arquitecto se mantiene, pero claro, cuando ves distintos edificios, cómo lo han ido abordando, al final comprendes que es solo papel de envolver. Que al arquitecto solamente se le deja elegir el tono de la piedra y el ritmo de los huecos, pero que las decisiones esenciales de dentro las toma el promotor y de fuera las toma la autoridad urbanística, que es el que establece estas normas de edificación. Y claro, los arquitectos, decía que hemos tenido héroes y a veces los hemos promovido de unas formas no siempre legítimas. Déjenme que les muestre algunas de las cosas que los arquitectos hacen cuando quieren presentar su tarea, que es más humilde, ¿no?, con ese halo de heroísmo. Aquí tienen, por ejemplo, una foto de Le Corbusier y Mies van der Rohe en la Weissenhof en el año 27, una gran promoción de las cuales eran, claro, dos grandes arquitectos modernos visitándola. Cuando en los años 50 los Smithson hicieron un libro sobre el periodo heroico de la arquitectura moderna, borraron el sombrero que se veía ahí detrás, al lado de la pipa de Le Corbusier, solamente porque querían que aquello que fue una obra de no solamente casi medio centenar de arquitectos, sino y muchísimas otras gentes, y de ingenieros y de trabajadores, se convirtiera en la obra de dos genios. Y entonces los secundarios tenían que salir de la imagen. Y sin ningún pudor, ¿verdad?, pues retocábamos las fotografías. Los arquitectos han retocado las fotografías de muchas maneras. Este es un pecado, podemos decir que venial, pero algunos son pecados mortales. El edificio más importante de Terragni, el gran arquitecto racionalista italiano, es una sede del partido fascista, claro, en Como. Y la foto que ustedes han visto casi siempre en los libros de arquitectura, los que sean aquí estudiantes, es esta de la derecha, en la que se ve el edificio absolutamente inmaculado, con una multitud delante que le da todavía, ¿verdad?, pues una fuerza más vigorosa, ¿no? Y entonces yo les pido que descubran las diferencias. Una diferencia pequeña es que efectivamente una parte de la multitud se ha rellenado para que quede más notoria lo que en la foto de la izquierda, que es la foto real, la foto que apareció en los periódicos al día siguiente. Pero algo muchísimo más grave es que se ha borrado la bandera italiana con Mussolini tocado con un casco. ¿Y qué hace? Que entonces uno no entienda nada, porque dice, ¿qué hace esta multitud aquí delante? Esa multitud ahí delante estaban escuchando un discurso de Mussolini por los altavoces que anunciaba que habían vencido en la guerra de Abisinia y que, por tanto, Italia se había convertido en un poder colonial más. Italia no tenía colonias entonces, quería una colonia como los demás, y entonces había invadido Abisinia, y entonces lo que es ahora Etiopía, y se había hecho con el país. Y entonces, por eso está, digamos, con un casco, porque es que está diciendo, hemos ganado la guerra, y declarando el inicio del Segundo Imperio Romano. Entonces, cuando borramos esto, extraemos la arquitectura del mundo de la política y del mundo en el que vivimos todos, y empezamos a no entenderla como objetos abstractos segregados de la historia. Otra vez son cosas, digamos, de carácter más, si se quiere, más tierno. Esto es, por ejemplo, el Teatro Nacional en Helsinki de Siren, que, como ven, pues tenía una cúpula encima. A los arquitectos modernos les gustaban las cúpulas, tenían que tener todos cubiertas planas, y entonces Siren, cuando lo publicó, pues le borró
Entonces no existía Photoshop, se hacía, digamos, con un pincelito, le borró la cúpula, pero se le olvidó borrarla en el reflejo. Así que los arquitectos a veces han tenido, digamos, que rectificar la historia para extraer sus edificios de la complejidad del mundo, de la complejidad histórica y de la complejidad técnica del mundo en el que vivimos. Y hemos llegado a una situación que refleja muy bien estas dos imágenes de un grupo alemán muy, en fin, de jóvenes alemanes arquitectos yo creo que muy crítico con el mundo en que vivimos y que lo reflejan con estas dos imágenes. Y yo creo que son un buen resumen de la realidad de hoy. Dicen, nunca la ciudad ha sido más caótica, más desordenada, y esa es la imagen de arriba, y nunca han sido los arquitectos tan famosos. Forman parte del mundo de las celebrities. Y aquí está expresado con Ren Koolhaas, el arquitecto holandés que, como ven, ocupa todos los papeles de la banda de rock que toca debajo, ¿no? Entonces los arquitectos nunca han sido tan célebres, nunca han sido tan populares y nunca han tenido tan poco poder para conformar la ciudad. En los años 50 nadie sabía quién era Sharon en Berlín. Y Sharon dibujó toda la ciudad después de las destrucciones de la guerra. O sea, fue capaz de dibujar una ciudad entera y que se hiciera así. Hoy los arquitectos son todos figuras del mundo de las celebridades y no tienen capacidad ninguna para imponer un orden visual en el mundo que nos rodea. Eso sí, están en las portadas de cualquier revista, pueden anunciar, como ven, pues sillas o compañías aéreas, sobre ellos se hacen películas y sobre sus edificios. Llegan incluso al extremo de representarse así en los anuncios. Y esto es especialmente doloroso al ser una mujer la que lo hace. Laurine Despierre, y eso ya les animo a que lean lo que dice el anuncio. Dice, como Laurine Despierre, que es la arquitecta que se representa aquí abriéndose la gabardina, dice, la gran arquitectura, dice, se niega a pasar inadvertida. Dice, digamos, te seduce, ¿verdad?, guiñando el ojo y te despide con una sonrisa. ¿Es eso lo que es la arquitectura? ¿Un mero fenómeno de seducción expresado de forma tan, yo creo, tan literal como en esta imagen? Lo que sí es cierto es que los políticos han entendido que los arquitectos son un valor. Cuando Sarkozy llegó a la presidencia, no se quiso hacer la foto de familia con sus ministros. No, se la hizo con sus arquitectos. Y aquí están los más importantes arquitectos del mundo y los más importantes arquitectos franceses. Porque decía, estos son los que me van a hacer a mí pasar a la historia. No mis ministros, que al final, ¿sabes?, serán ignorados. Aquí salvo la ministra de Cultura, que está al lado de Sarkozy, al otro lado está Seyima, y bueno, pueden reconocer a casi todos, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Cómo es que el arquitecto ha llegado a ser una herramienta de legitimación del poder político y, sin embargo, carecer de poder real para transformar las cosas y cambiar la ciudad? Hay momentos en que esa condición de celebridad de los arquitectos llega a ser casi obscena. En un lugar con un peso de gravedad histórica tan enorme como el memorial a los 6 millones de judíos asesinados en Berlín, cuando lo inaugura Peter Eismann, al final la imagen del arquitecto rodeado de las cámaras y los micrófonos trivializa tanto el asunto que nos sentimos enfadados, nos sentimos vulnerados en esa consideración de la arquitectura como una actividad que sí, efectivamente, claro que produce ideología y genera también refugios habitables para la gente, pero que tiene una base, una sustancia ética, moral. Y sin embargo yo digo, pues a lo mejor no habría que exagerar. Es verdad, Peter Eismann voluntariamente creó, digamos, esta especie de circo con las cámaras en el memorial de Berlín, pero en esa misma ciudad, en la conmemoración de la destrucción del muro de Berlín, Gorbachov, que había sido el principal líder político que permitió que aquello ocurriera, no tiene reparo en fotografiarse con bolsos de Louis Vuitton para hacer caja para su fundación. Entonces, si los grandes políticos y los grandes líderes de nuestro tiempo sucumben de esa forma al comercialismo, quizás somos demasiado severos con nuestros colegas.
el siglo XX terminó el año 89 en Berlín, pero el siglo XXI empezó el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, ¿no? En un acontecimiento de una importancia arquitectónica esencial. En su momento yo pensé que, claro, yo, como antes has comentado, dirijo una revista de arquitectura y pensé que era un acontecimiento esencialmente arquitectónico, un grupo de jóvenes saudíes dirigidos por Mohamed Atta, arquitecto, que se había titulado en el Cairo y estaba haciendo un doctorado en Hamburgo sobre arquitectura tradicional islámica. Organizan, digamos, un ataque contra los símbolos arquitectónicos del poder financiero y político americano. ¿Cómo esto no es arquitectura? Y yo le dediqué el primer número doble de la historia de Arquitectura Viva, el primer número doble. Decía, es que esto es históricamente importantísimo. Ninguna otra revista le dedicó ni una sola página. Pensaban que esto era política, no era arquitectura. Pues no, es también arquitectura. Y la sombra de esas torres, que estaban aquí en la portada del New Yorker, todavía, digamos, se extiende sobre nosotros. Y fíjese de lo que hablábamos arquitectos esa semana. Esta es la portada del Economist, que seguramente es la revista más influyente, el semanario más influyente del mundo, la semana en que las torres se cayeron. Y daba una réplica, incluso gráfica, al libro de Naomi Klein, No Logo. Y lo que decía era, como ven, prólogo. ¿Por qué las marcas son buenas? En ese sentido estaba de acuerdo. Saben que en el momento que se lanzó el euro, pues hubo una firma de inversión que lanzó este eslogan, Yes, con el yen, el euro y el dólar, hablando, digamos, de la nueva prosperidad que vendría inducida por esta nueva moneda en relación con las otras dos grandes monedas. Pues el arquitecto ideológicamente más influyente de nuestros tiempos, que es este holandés Ren Koolhaas, que ha aparecido ya un par de veces en nuestro relato, usó esa idea para conformar esta representación del mundo. Una forma de decir que sí, dar un sí pues a las marcas, a los logos, a la comercialización de la arquitectura y del planeta. Y eso lo completó con una bandera que diseñó para Europa en forma de código de barras, uniendo las banderas de todos los países europeos en un código de barras y que tiene un mensaje meridiano, clarísimo. Europa es una unión comercial, no es una unión política ni es una unión cultural, no, es sustancialmente un acuerdo de comercio y por eso el código de barras es el que mejor lo representa. E incluso dijo, ¿qué es Europa? Dijo, la Europa de las marcas. En cada país las marcas que lo representan. Es verdad que cuando llegó a nuestra península se le acabó la imaginación y acabó poniendo dos modestas revistas de arquitectura entre las grandes marcas, cosa que está muy lejos de ser, ¿no? Pero el propósito era el mismo. Y este es el Ren Koolhaas del año 2001. Y ustedes pueden decir, bueno, pero han pasado muchas cosas, seguro que Koolhaas no piensa lo mismo. Bueno, en la última exposición que hizo en el Barbican de Londres, hace solo un año, si ustedes se fijan en las paredes y nos acercamos más, pues encuentran todo, las mismas cosas. Fíjese, ¿sabes? El Yes, la Europa de las marcas, la bandera europea del código de barras. ¿Qué está pasando? Es un mundo extraño en el que vivimos, en el que el grafismo parece haber sustituido a cualquier otra realidad. Cuando el general McCluskey, uno de estos think tanks americanos que contrata el Pentágono, le envió este diagrama para explicarle lo que tenía que hacer para conseguir la estabilidad de Afganistán, dijo, cuando entienda ese diagrama podré ganar la guerra, pero mientras tanto lo dejo y dimito. Y dejó el liderazgo del militar americano, que estaba ya en manos de unas multinacionales de la comunicación y de la consultoría. Claro, los arquitectos ante el mundo de la guerra tenemos unos sentimientos a veces mezclados, porque por un lado, como es lógico, como cualquier persona decente, aborrecemos estos conflictos, pero por otro sabemos que la industria militar desarrolla los objetos más hermosos que ahora mismo se están haciendo. Este caza invisible F-117 Stealth es efectivamente unos objetos que ha hecho la técnica de mayor sofisticación y de mayor belleza. Y hasta tal punto es así que el propio Ren Koolhaas inició una serie de edificios inspirados por lo que él llamaba la estética stealth, es decir, la estética de ese caza invisible.
Y es, en fin, de sobra conocido que el bombardero también invisible, el B-2, que se llamaba Spirit, pues se realizó con el mismo programa de ordenador, el programa Katia, que le sirvió a Frank Gehry para completar en tiempo y en presupuesto el Museo Guggenheim. De manera que es muchas veces la industria militar la que ofrece las herramientas para esta fábrica de sueños que es ahora la arquitectura. Una fábrica de sueños que ya no es la de Hollywood, sino lo de los edificios que sirven para impulsar, ¿sabes?, los sueños colectivos, o a veces solo los sueños del diseñador. Designer's Dream, no tanto el sueño de todos como el sueño más bien de un diseñador iluminado. Pero es cierto, al final la arquitectura está siendo una herramienta de identidad urbana, como veis en el anuncio de Cemex, con la ciudad de las artes de Calatrava en el fondo. Mucha gente viaja para hacerse la foto con esa ciudad al fondo. Es decir, la arquitectura sirve como elemento simbólico de identificación. Y de hecho, cuando el Economist quiso hablar de la Segunda Transición Española, ¿cuáles fueron las imágenes que eligieron? Justamente las de la Ciudad de las Ciencias de Calatrava, que servían también, por cierto, para esta firma de inversiones, XL Capital, para hablar de la importancia de la escala XL, de la escala extra grande. Y yo cuando digo estas cosas a veces me gusta poner a mis alumnos esta imagen de dos edificios a la misma escala. A la izquierda un pilar de San Pedro de Roma, el San Pedro de Bramante y luego Miguel Ángel, y al lado el edificio entero, con claustro incluido, de San Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini, un edificio tan pequeño que, como saben, los italianos no le llaman San Carlos, sino San Carlitos, San Carlino. San Carlino, con el claustro, cabe dentro de un pilar de San Pedro. Y sí, es verdad que se puede hacer arquitectura a escala XL y que hay muchos arquitectos que han logrado grandes éxitos con ella, pero se puede ser gran arquitecto como Borromini, con la escala XS. Esto lo hemos querido expresar y esto ya me lleva simplemente a recorrer muy rápidamente lo que de alguna forma, cómo hemos querido responder a estos desafíos de este mundo nuevo, desde nuestra pequeña plataforma como revistas y como organizadores de cosas, ¿no? ¿Cómo responder a este mundo caótico? ¿Cómo crear islotes de orden? Pues en nuestro caso lo hemos hecho a través de dos herramientas que son las reuniones, como esta que vosotros tenéis aquí, ¿verdad?, de los seminarios y los cursos, a través de, primero, una serie de congresos, hemos hecho 3, uno en 2010, que tenía como lema más por menos, hablando de la austeridad necesaria de los tiempos, otro, lo común, porque, digamos, austeridad sin solidaridad no vale nada, y por último, la arquitectura necesaria. Ni lo viejo ni lo nuevo, usando aquella frase Tatlin, lo necesario. Y mezclando en ellos a las grandes figuras, ahí han pasado pues muchísimos premios Pritzker, aquí están algunos de ellos, Murkut, Piano o Herzog, junto a gente más joven y también pues, gente de otra naturaleza que proviene de otros campos, filósofos como ven aquí como Zizek o arquitectos como Diévedo, Francis Queré o a su lado Anne Lacaton, arquitectos que trabajan de otra manera, que trabajan en otras escalas, ¿sabes? Y que son también extraordinariamente inspiradores para todos. Entonces, esa mezcla, digamos, es lo que hemos intentado hacer con los congresos y también lo hemos intentado hacer organizando una serie de exposiciones de figuras que nos parece que tienen una capacidad todavía de transmitir mensajes. Yo he hecho 2 de ellas con Foster en los 2 casos, una sobre Prouvé, la primera sobre Fuller, la siguiente sobre Prouvé, ¿sabes?, un inventor y un fabricante que todavía nos inspiran a todos, ¿no? Y luego hemos hecho también exposiciones sobre las sombras y las luces del momento que vivimos, ¿no?, como Spain Mon Amour, que llevamos la Bienal de Venecia, ¿sabes?, o The Architects Present, que hicimos en Madrid. En Spain Mon Amour, pues los jóvenes que fueron a la Bienal pues representaban la condición un poco, si se quiere, melancólica de la arquitectura española a través de una serie de maquetas que sostenían y explicaban al público, interactuaban con ellos, pero dando una imagen
algunos periódicos nos dieron el premio a la instalación más política, ¿no? Porque hablaban, es decir, los llamaban como ángeles en paro, ¿no? Hablaban de los dilemas de la joven generación de arquitectos que querían ellos expresar con sus propias palabras a los visitantes de la exposición. Y en cambio en Madrid lo que hicimos fue, con The Architects Expressen, traer arquitectos que pensábamos cuyo mensaje es distinto. Muchos de ellos trabajan en tercer mundo, y entonces estaba Queré, estaba Henninger, estaban un grupo de arquitectos, todos ellos, digamos, yo creo, que hablan de otros valores y de otras escalas, ¿sabes? Y de otra actitud. Entre ellos, seguramente, el más representativo es Francis Queré, que a través de sus escuelas en África, en Burkina Faso, ha transformado la vida de sus gentes, ¿no? Y que quisimos retratar en una especie de instalación que hicimos allí, por la que todos los que pasaban por allí, los sentábamos allí, de Architects Expressen. Era una pequeña broma sobre una exposición de Marina Abramovic que había hecho en el MoMA, que se llamaba The Artist is Present, y en este caso queríamos hablar de la necesidad de la arquitectura, la necesidad de la presencia del arquitecto. Entonces esta silla vacía, por aquí pasaron los arquitectos más importantes del mundo, a los que yo debidamente llevé, para que vieran que hay otra arquitectura más allá de la arquitectura del glamour y de las publicaciones y de las celebrities, ¿no? Y termino ya hablando de esa necesidad del arquitecto y hablando de ello con una imagen de unos arquitectos que inauguraron la Escuela de Arquitectura de Málaga hace 10 años. Son unos franceses, Lacaton y Basal. El que estuvo aquí fue Jean-Philippe, ¿verdad? Yo antes os mostraba la imagen de uno de nuestros congresos con Anne Lacaton, su mujer y socia, y que representan, creo, a mi juicio, mejor que ningún otro, ese espíritu diferente de unos tiempos en los que todo ha cambiado, pero en los que, frente al pesimismo ambiente, son capaces de crear islotes de orden en un mundo en descomposición. Y a veces, a través de la ausencia de intervención. Esta es una plaza en Burdeos. Recibieron el encargo de mejorar la plaza. Y cuando visitaron la plaza, dijeron, pero si está casi bien, si no hay que hacer nada. Y los arquitectos les dijeron, bueno, si no queréis el encargo, os lo encargamos a otro. Dijeron, ¿cómo? Si lo encargáis a otro, vamos a pleitear contra vosotros y os vais a enterar, porque tenemos el encargo. Y entonces el encargo, en este caso, supuso no gastar dinero público, no hacer nuevas farolas, nuevos bancos, nueva pavimentación, no, mejorarlo un poco, reparar un par de cosas que estaban rotas y gastar la centésima parte de lo que estaba presupuestado. Esa es otra forma de ser arquitecto. Mostrar sentido común y una cabeza amueblada cuando los políticos, en este caso que eran los clientes, en un encargo público, pierden la cabeza. Por eso, yo decía, por confuso que sea el mundo alrededor, démosle la espalda, sigamos consultando los libros, sigamos, digamos, dándole la espalda a ese desorden que nos rodea, y con otra foto de ese mismo reportaje de propaganda de los ingleses, que en este caso muestra un lechero, ¿sabes? Un lechero llevando la leche de cada día a las casas y que tiene el mismo propósito de resistencia. Dice, bueno, pueden caer bombas, pero usted tendrá la botella de leche en la puerta cada día. Y a mí me gusta mostrarlo porque pienso que la arquitectura y los arquitectos son un poco como el lechero. Que la arquitectura no es una actividad de lujo solo para minorías, para la gente que puede pagar casas lujosas o edificios públicos fastuosos. Que la arquitectura es como el lechero porque es la que todos necesitamos cada día y necesitamos el talento de los arquitectos. Tú lo has dicho muy bien en tu intervención. Necesitamos a los arquitectos. Hoy es verdad que pasa por unos momentos difíciles esta profesión y que sobre todo atraviesa una especie de, yo casi me atrevo a decir, linchamiento mediático, pues se piensa que los arquitectos son gente caprichosa que lo único que hace es gastar dinero de forma inútil. Hemos pasado de adorarlos como dioses a censurarlos a todos como malvados. No es así. Esta es una profesión, yo creo, que con su actividad refleja, es verdad, lo que ocurre en el mundo y que en este momento ha sabido, yo creo que reciclarse mejor que ninguna otra para abordar los desafíos de este mundo en desorden. Muchas gracias y por vuestra atención y vuestra paciencia.